Dios le bendiga a todos, hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, sus familiares y seres queridos. Amén. Hoy quiero compartir un pasaje de la Biblia. Estamos en Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Amén. El Evangelio según San Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Vamos a leer, bendito sea el Señor, para ver qué el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, dice la palabra, temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendito sea su hermosa y amada palabra, bendita sea, amén. Estamos hablando de un pasaje que ha sido muchas veces predicado, bendito sea el Señor. Ha sido enseñado, bendito sea el Señor, amén. Y bendigo en el nombre de Jesús a cada ministro que lo ha enseñado de la mejor forma, bendito sea el Señor, basándose en las mismas escrituras. Recordemos que la escritura en sí, ella es su propio intérprete, bendito sea el Señor. A ella no es menester añadirle ni quitarle nada, bendito sea Dios. Amén. Y para ir al grano, vemos un cuadro bastante hermoso, bendito sea el Dios, donde los discípulos, escogidos por el Señor, amén, acatan una orden. La orden, pasemos al otro lado. Bendito sea Dios. Ellos vienen de vivir momentos hermosos, momentos maravillosos con su maestro. Vienen de vivir momentos de milagro, de poder y de gloria. Bendito sea el Señor. Cuán maravilloso, bendito sea Dios, son estos momentos. Amén. Y la Biblia enseña, dice, que cuando llega la noche, el maestro le dice o le da la orden a sus discípulos que entren a la barca porque hay que ir a otro lado. Ahora bien, yo quiero que nosotros pensemos en esto. ¿Quién dio la orden? Hay que analizar profundamente en esto. ¿Quién dio la orden? ¿Y a quién se le dio la orden? En primer lugar, la orden la dio Jesús, el Maestro. Ahora, la Biblia enseña que Jesús desciende del cielo a hacer la voluntad de su Padre. La palabra enseña y dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, dando a entender que Dios envía a su Hijo. Jesús vino a esta tierra no a hacer su propia voluntad. Vino a someterse y a acatar las órdenes del Dios Padre. Amén. Entonces, una vez que el Señor desciende a la tierra, tiene autoridad, bendito sea Dios, para hacer la misión que el Padre que está en los cielos le envió a hacer. No es muy difícil entender esto.
No es muy difícil entender, bendito sea Dios, que Jesús se sometió y obedeció la voluntad de Dios Padre. Por eso la autoridad de Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora, los discípulos lo siguen. No solamente los 12. Había muchas personas que seguían a Jesús. Habían muchas personas que seguían a Jesús. Mas, sin embargo, la Biblia explica que él subió al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y una vez que desciende del monte, empieza a seleccionar sus 12, a lo cual dice la Biblia que los llamó apóstoles. Pasó toda la noche orando, estaba toda la noche en el monte orando a Dios, dice la Biblia. Y cuando desciende, entonces empieza a seleccionar a los 12 que después le dicen los apóstoles. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque hay que entender, bendito sea Dios, que como Jesús se sometía a la voluntad de Dios Padre, toda palabra que salía de la boca de Jesús, bendito sea Dios, era o venía del corazón de Dios Padre. Por ende, iba a tener cumplimiento, viniera lo que viniera, levantarse lo que se levantara, bendito sea el Señor. Escuche esto, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios Padre. Ahora bien, los discípulos, los que se encontraban en la barca, bendito sea Dios, fueron aquellos que fueron seleccionados por el Maestro. Recordemos, amén, que se la pasó toda la noche orando y luego los seleccionó. No fueron elegidos al azar. Esos discípulos también nacieron en el corazón de Dios Padre y fueron los que acompañaron, bendito sea el Señor, a Jesús en el ministerio. Esos fueron los que entraron en la barca. En la barca estaban, bendito sea Dios, los que estaban en el corazón de Dios Padre. Ahora, ellos van en una travesía. Yo me imagino que los discípulos no se esperaban lo que vendría más adelante. Mas, sin embargo, la Biblia enseña, bendito sea el Señor, que se le levantaron los fuertes vientos. Se levantó una tempestad a tal punto que dice que metía las olas en la barca y ya la barca se anegaba, o sea, se hundía. Y yo quiero que usted entienda esto, bendito sea Dios. Ellos no estaban en medio del mar azotados por una tempestad por desobediente. No. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban obedeciendo a su maestro. Ellos estaban siguiendo la orden al pie de la letra que había salido de la boca de Jesús. Y es que hay personas que entienden que porque están en el camino del Señor, momentos difíciles no van a llegar. No sé quién te dijo esa mentira. No sé quién te mintió de esa manera, bendito sea Dios. Pero el cristiano fue llamado a vivir momentos difíciles también. Sí, hay momentos de bonanza, pero también hay que entender que fuimos llamados, bendito sea Dios, a ser probados. Y probado como a oro más refinado, dice la palabra. Hay que entender esto. Bendito sea el Señor. Ellos no estaban azotados por la tempestad por desobedientes. No, Señor, ellos estaban obedeciendo una orden. La orden del maestro. Ahora, vámonos a la escena. Vamos a trasladarnos hacia esa barca. Bendito sea Dios. Ellos parten, empiezan a navegar. La tempestad se levanta, sacude la barca. Las olas entran, quieren hundir la barca. Bendito sea Dios. Figúrese que varios de ellos eran pescadores. Pero la destreza que ellos poseían de nada les servía en ese momento. Bendito sea Dios. De nada les servía en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos, según
su experiencia ya habían perdido el control. Y ese es un punto que es necesario entender. Nosotros no fuimos llamados a tener el control. El control solamente le pertenece a Dios, el cual nunca lo pierde. Oiga bien, el cual nunca lo pierde. El Señor nunca pierde el control. Bendito sea Dios. Y a veces venimos a los pies de Cristo para que Él solucione nuestros problemas. Y una vez solucionados, queremos tomar el control del asunto nuevamente. Error. Nosotros no fuimos llamados, bendito sea Dios, a vivir nuestra propia vida. Nosotros no fuimos llamados, bendito sea Dios, a vivir según nuestra propia voluntad. La Biblia nos enseña que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, bendito sea Dios, y por amor nos sometemos a la voluntad de Dios. Y en este momento donde decimos, pero ¿qué está pasando? No tengo el control de la situación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mis argumentos no sirven para nada. Mi concepto no sirve para nada. Amén. Mi destreza no sirve. Mi habilidad no sirve para nada. He perdido el control. Bendito sea Dios. Recordemos él. Usted y yo fuimos llamados a obedecer al que tiene todo el control. Usted y yo fuimos llamados a obedecer el que tiene todo el control. Mire el cuadro. Dice que ellos observan al maestro. El maestro está durmiendo en la popa, recostado un cabezal. Estaba descansando el maestro. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que la misma tempestad que se le levantó a ellos no se le levantó al maestro? Hasta el punto que ellos dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Bendito sea el Señor. Era la misma situación. El Señor estaba en la misma barca donde ellos estaban. Bendito sea Dios. Estaban en la misma barca. Todos. Pero mire, Jesús estaba descansando. Mientras que ellos estaban atribulados, atemorizados, con miedo, Jesús descansaba. Bendito sea Dios. Y lo trataron de irresponsable, maestro. No tienes cuidado que perecemos. Le dicen, maestro, ven acá, nosotros te seguimos, nosotros te servimos. ¿Cómo que eres indiferente a esta situación que nos está aconteciendo? Bendito sea Dios. Y a veces cuando el momento difícil viene a nuestra vida, empezamos a culpar a Dios, a reprocharle a Dios y a reclamarle a Dios. Bendito sea Dios. Cuando sentimos que el mundo se nos pone de cabeza, bendito sea Dios, empezamos a reprocharle a Dios. Nuestra oración ya no es comunión, nuestra oración se convierte en quejas. Bendito sea Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, porque tengo que ser sincero y humilde en esta parte. Y ojalá que Dios me ayude a ser humilde y sincero en todas. Amén. Pero fíjese, Jesús estaba en la misma barca donde ellos estaban, pero Jesús descansaba. Había una paz tremenda, una paz profunda en Jesús. ¿Usted cree? Tal vez el agua también mojaba a Jesús. Porque la Biblia enseña que las olas se metían, el agua se metía a tal punto que ya la barca se estaba negando. Y aquí no hablamos de un crucero último modelo, estamos hablando de una barca de aquellos entonces. Bendito sea Dios. Quizás, claro, el Señor también se mojaba, pero profunda era su paz.
Y ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros captemos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, mi hermano. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te afana? ¿Qué te atemoriza? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te deja descansar? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Jesús que tú y yo seguimos? Si le llaman maestro, ¿por qué no imitan lo que hace el maestro? Ellos le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Si le llamamos maestro, ¿por qué no imitamos lo que hace mi maestro? Tremendo, ¿eh? ¿Por qué no se acostaron a su lado también a descansar? ¿Por qué no se quedaron quietos? Bendito sea el Señor, e imitaron a su maestro. Sino más bien le reprocharon. Y a veces queremos que Jesús actúe de la forma como nosotros actuamos. Y así no es. Él es maestro. Él es nuestro Salvador. Él conoce todo de nosotros. Él conoce hasta lo más íntimo, dice la palabra. Bendito sea Dios. Ahora, yo sé que todos hemos pasado estos momentos, porque si yo le digo que no, le estaría pegando una gran mentira. Todos hemos pasado por momentos así. Bendito sea Dios. Pero escuche lo que viene a continuación. Dice que el maestro se despertó. En este pasaje, lo primero que hizo fue calmar a los vientos. Amén. Calmar la tempestad y decirle que enmudece. Mandó a que enmudeciera. Y luego el maestro le dice a ellos, ¿por qué estáis así amedrentados como si no tienen fe? Amén. Tremendo. Bendito sea Dios. Medite esto conmigo. Jesús calma la tempestad por la fe de los discípulos. ¿Qué me dice usted? Ojo. Jesús calma la tempestad por la fe de los discípulos. Si es así, se contradice. ¿Por qué estáis amedrentados como no tenéis fe? Jesús, al calmar la tempestad, le está diciendo a sus discípulos, la lección terminó y fracasaron. ¿Cómo así, varón? Sí. La lección terminó y fracasaron. Bendito sea el Señor. Porque, ¿qué pasa? No se trata de la circunstancia. El Hijo de Dios no tiene que basar su fe dependiendo de las circunstancias. No podemos basar nuestra fe dependiendo de las circunstancias. Sea agradable la circunstancia, alabado sea el Señor. Sea difícil la circunstancia, alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque como le dije al principio, fuimos llamados a sufrir y a vivir momentos difíciles también. Y esa es una gran verdad. Y es necesario que nosotros entendamos esto. En el momento bueno, bendito sea Dios, Dios está con nosotros. Y en el momento difícil también tenemos que saber que Dios está con nosotros. Porque hay un peligro cuando no entendemos esto. En el momento difícil sale el original carácter que tenemos. Ellos venían de un momento glorioso, de un día precioso, maravilloso. Lea la Biblia, los pasajes que son anteriores a este y se va a dar cuenta. De momentos gloriosos venían, pero de un momento a otro
la circunstancia cambió. Pero aunque la circunstancia cambie, Jesús sigue siendo el mismo, ¿sabía? Bendito sea el Señor. El mismo que hizo maravillas en la tierra, bendito sea Dios, también hace maravillas en los mares. Porque pasa algo. Pensamos que Jesús tiene poder solamente para ciertas ocasiones. Pero déjame decirte, bendito sea el Señor, el poder de nuestro Señor es ilimitado. No tiene límite. Y cuando no entendemos esto, fracasamos en muchas áreas de nuestra vida. Lo que tenemos pareja por las circunstancias, bendito sea el Señor, que nos afecta, que nos frustra. Venimos y empezamos a tratar no de la manera que Dios pide que tratemos a nuestros familiares y nuestros seres queridos. Cambiamos. Nuestro carácter, bendito sea el Señor, se ve vulnerado. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe cimentada. Bendito sea el Señor. Y lo que Dios busca es personas que entiendan esto. No importando la circunstancia que estés atravesando, Dios está en medio de la situación. Y si Dios está en medio de la situación, bendito sea el Señor, ¿por qué no descansar? Le voy a contar algo que nos sucedió a mi esposa y a mí, bendito sea Dios. Con la última niña, a ella le dijeron en el hospital, hay un porcentaje alto, 90 y tanto, de 100, 90 y tanto, de que salga mal. Amén. De que salga enferma, con síndrome de Down. Y empezaron a hacerles exámenes a tal punto que faltaba uno, que era meterle una aguja por la columna, algo así, y sacarle un líquido, y ella corría riesgo. Y bueno, yo creo en la ciencia, yo creo que Dios dejó los médicos y los enfermeros, yo creo en eso. Perdónenme lo que no creen, pero yo creo en eso. Pero por encima de eso, creo de que Dios es mucho más poderoso. Bendito sea Dios. Amén. Y yo le dije a mi esposa, tú no te vas a hacer ese examen. Vamos a confiar en Dios. Amén. Dios nunca pierde el control. Bendito sea Dios. Ella me llamó y yo se lo dije por teléfono. ¿Y qué pasa, queridos hermanos? Bendito sea Dios. Cuando ella viene en camino, 3 horas de camino, en esos tiempos estábamos en Darién, Panamá. 3 horas de camino, ella agotada, embarazada, ya la barriga grande. Amén. Y enfrente de la casa había una cancha, un lote que habíamos convertido en una cancha de voleibol. Y ahí jugábamos voleibol. Y cuando ella llega, ella me ve enfrente de la casa jugando voleibol. Santo, y yo le veo que ella pone la cara, hermano. Amén. Y yo terminé la partida y me fui para ella. Oye, ¿cómo estás? Un beso y todo lo demás. Y, amén. Ella me dice, wow, Luis, acuérdate que estamos pasando situación difícil. Yo le digo, mi amor, no se te olvide lo que ya hemos conversado. Dios tiene el control de todo. Lo que yo tengo que hacer, lo estoy haciendo. Orar, ayunar, amén, creer y descansar. Yo no puedo dejar que el temor me invada a tal punto, bendito sea Dios, que pierda el enfoque de mi Señor. No puedo. Tengo que hacer todo lo contrario. Bendito sea Dios, y para la gloria y honra del Señor, nuestra hija nació sana, hermano. Sana, totalmente sana. Una sabiduría tremenda. Bendito sea Dios, y que el Señor me la siga conservando así. Amén. Y mi esposa entendió, bendito sea Dios, que para Dios no hay nada imposible.
Y que en el momento difícil, en el momento de la dificultad, bendito sea Dios, tenemos que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tal? Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así fue. Y así es con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no fuimos llamados a vivir nuestra propia vida. Nosotros fuimos llamados a someternos a la voluntad de Dios. Mire la historia de los apóstoles. Poderosa en unción. Echaban fuera demonios, imponían sus manos y las personas eran libres y sanas. Bendito sea Dios. Pero fueron perseguidos y vivieron cosas difíciles en su vida, mi hermano. Porque ellos entendieron, bendito sea Dios, que ellos ya no vivían para ellos, sino que vivían para la gloria de Dios. Y hay personas que quieren llegar a la cúspide de su llamado. Y le voy a ser sincero, el llamado no es suficiente. El llamado no es suficiente. La misma Biblia registra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bendito sea Dios, porque vamos a ser probados. Y a medida de que el pueblo de Dios se está siendo probado, muchos se han quedado atrás. Otros hasta se han apartado. Bendito sea Dios. Los que tienen fe, bendito sea Dios, son los que avanzan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que entender esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. No se puede. Porque cuando nos sentimos con ánimo, las cosas van bien. Hoy tenemos fuerza para predicar, imponer manos, sanar y echar fuera demonios. Pero cuando se levanta la tempestad, bendito sea Dios, perdónenme, empezamos a ver lo que no tenemos que ver si no tenemos fe. Empezamos a escuchar lo que no tenemos que escuchar, bendito sea Dios, cuando menguamos. Empezamos a hablar lo que no tenemos que hablar, bendito sea Dios, cuando perdemos el enfoque. La fe nos hace mantener el enfoque, nos hace mantenernos enfocados. Ellos estaban pasando un momento difícil, sí. Bendito sea Dios. Pero se le olvidaba algo. Lo que había salido de la boca de Jesús iba a tener cumplimiento, aun si la barca se partía en 1000 pedazos. Ellos iban a llegar a la otra orilla. Porque aquí no se trata de la circunstancia, aquí se trata de la fe. No importa la circunstancia que venga, enfermedad, tristeza, angustia, necesidad, no importa. Bendito sea Dios. Aquí se trata de la fe. Tener la fe por encima de la circunstancia que estoy atravesando. De eso se trata. De tener siempre mi fe por encima de las circunstancias, sea buena, sea mala. Porque las circunstancias buenas también muchas veces hay hermanos que lo apartan del Señor. Cuando viene el momento bueno no quieren orar, no quieren buscar al Señor. Y como el Señor le ama, permite una circunstancia adversa, bendito sea Dios. Amén. Y como estaban tan enfocados en lo material, en la bonanza, se olvidaron, bendito sea Dios, de que aunque los tiempos cambian, aunque los momentos cambien, las circunstancias cambien, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Ahí está. Él estaba descansando porque él entendió que él nunca ha perdido el control. Él estaba sometido a la voluntad de Dios. Y todo aquel que se somete a la voluntad de Dios tiene la victoria asegurada. No importando las circunstancias que vengan. Todo el que se somete a creerle a Dios tiene victoria asegurada. ¿Quién lo garantiza? La palabra. Bendito sea Dios. Dios no ha perdido ninguna batalla ni la perderá. Él estaba descansando. Amén. Profundamente se descansa. Que tuvieron que despertarle. A él no lo despertó ni los vientos, ni las olas,
Ni el agua que ya se metía dentro de la barca, no señor, ni el tiemble que tiemble de la barca, a él no lo despertó eso. Bendito sea Dios. A él lo despertó o lo despertaron sus discípulos. Pero como hace un momento, todo esto se lo dije para responder lo que pregunté hace un momento. ¿Fue por la fe que el Señor calmó la tempestad? No. Era para decirle, la lección terminó y ustedes fracasaron. Yo necesito que me crean, señores. Yo necesito que entiendan que para mí, su maestro, su salvador, no hay nada imposible. Yo no sé qué tú estás atravesando, hermano. Pero déjame decirte, bendito sea Dios, que si tú decides en esta tarde poner tu mirada y tu fe fija en el Señor, bendito sea Dios, tú no te quedarás sin recompensa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, mi hermano. Yo no sé qué circunstancia, yo no sé si te quieren desalojar, yo no sé si te quieren quitar tu casa, yo no sé si el banco te está atormentando, yo no sé, bendito sea Dios, si la enfermedad te está diciendo ya no puede más, yo no sé qué se ha levantado en tu vida, la escasez, bendito sea Dios. Si tú decides en creerle al Señor, bendito sea el Señor, tú no te vas a quedar sin recompensas. Porque el Señor en el momento difícil prueba nuestra fe, no para destruirnos, sino para que nuestra fe crezca. Hay que entender esto. El Señor quiere que nuestra fe crezca, se haga más fuerte. Bendito sea Dios. Eso es todo. No importa lo que tú estés atravesando. Dios nunca pierde el control. Nunca ha perdido una batalla ni la perderá. Créele, no vas a ser avergonzado. Si le crees, no vas a ser avergonzado, bendito sea el Señor. Él espera de nosotros fe. Él espera de nosotros que le creamos. Yo tengo tantas cosas que contarle en mi vida pasado. Perdón. Bendito sea Dios. Pero quiero decirte y quiero que te vayas con esto. Créele al Señor por encima de la circunstancia. Descansa en Él. Descansa en Él. No le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. No pierdas el enfoque. El maestro no está para destruirte. Él ha venido para bendecirte, para salvarte, para restaurarte. No pierdas el enfoque del maestro. Bendito sea el Señor. Y sabes, cuando el Señor calma los fuertes vientos y le reprocha su falta de fe, ellos se admiraron y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Ahora quiero cerrar con este punto. ¿Sabes? Ellos no saltaron de la barca. Ellos sabían que ya no había nada que hacer. Bendito sea Dios, quizás por esa barca. Pero ellos fueron donde su maestro y le despertaron. Fueron sinceros. Amén. Y el Señor entendió que ya no tenían fe. Así que además estaba la prueba. No saltes de la barca. Clama a tu maestro. Clama a Jesús. Séle sincero. Señor, perdón, pero no puedo con esto. Ayúdame. Dame fe. Dame fe para verte. Ayúdame en este momento difícil. Pero no saltes de la barca. Ellos se quedaron en la barca. Amén. Y vieron el milagro en la barca. No saltes de la barca. Si el maestro no te ha pedido a saltar de la barca, no saltes de la barca. Porque voy a traer la enseñanza en el nombre del Señor de Pedro. Cuando el Señor manda a que descienda de la barca y camine sobre las aguas.
Esa enseñanza está por ahí, algún día he de darla. Pero en esta, no saltes de la barca, si el Señor no te lo demanda. Amén. Clama a tu Señor. Órale. Busca su rostro. Enfócate en Él. Enfócate en Él, pero no abortes la misión. No tienes por qué. Con el Señor somos más que vencedores, mi amado hermano. No tienes por qué volver atrás. Bendito sea el Señor. Echa hacia adelante. Mira todo lo que has logrado en el Señor. No lo eches por la borda. No hay por qué. Amén. Espero que esta meditación te haya servido. Que la paz y el amor del Señor esté contigo y con todos los tuyos. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, son tus hijos, son tus hijas. Padre, bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Derrama de tu gracia sobre ellos. Ayúdalos a no perder el enfoque. Ayúdalos a amarte por encima de todas las cosas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté sobre ellos. Ayúdalos a entender, bendito sea Dios, lo que tú quieres que ellos entiendan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego por paz en medio de la circunstancia difícil. Padre, dale de tu paz en el nombre poderoso de Jesús. Dale dirección y ayúdalo a entender que tú nunca pierdes el control, amado mío. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Amén.